En este video vamos a explicar cómo se resuelve un ejercicio de esfuerzos principales en viga, pero con una fuerza distribuida. Bien, aquí el enunciado dice: una viga simple con sección transversal rectangular soporta una carga distribuida trapezoidal de 1400 libras sobre pie en A mayúscula, que sería en este punto, en B mayúscula, y 1000 libras sobre pie en B mayúscula, en un espacio de 14 pies, que sería el que está representado como la longitud o el claro de la viga. Dice: determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo en una sección transversal a 2 pies desde el apoyo izquierdo en cada una de las ubicaciones siguientes. Inciso A: en el eje neutro, a 2 pulgadas arriba del eje neutro y en la parte superior de la viga. Bien, vamos a trabajar con esta sección transversal. Aquí lo interesante de este ejercicio es la geometría de la fuerza distribuida, que es un trapezoide. Esta sección o esta geometría de la fuerza distribuida está formada por dos geometrías básicas, que en este caso sería un triángulo y un rectángulo. Vamos a ver cómo trabajar cuando tenemos este tipo de casos. Bien, de entrada pues vamos a tener que calcular los esfuerzos principales a partir de la siguiente expresión: sigma x más sigma y entre 2 más menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante al cuadrado. Bien, como aquí no tenemos ninguna fuerza horizontal, pues sigma x va a ser igual a 0 y nada más tenemos que trabajar con sigma y o los esfuerzos en dirección de y con el esfuerzo cortante. Para eso pues ya necesitamos trabajar con la siguiente expresión: sigma igual a my entre y el esfuerzo cortante igual a la fuerza cortante por el momento estático entre el momento de inercia por la base. En este caso pues la base, o vamos a trabajar con la base porque estamos trabajando con una sección transversal rectangular. Si estuviéramos trabajando con una sección transversal IOW, vamos a utilizar el espesor. Entonces vamos a especificar que esta expresión se aplica para una sección rectangular. Bien, aquí tenemos el caso del esfuerzo. ¿Qué signo va a tener? ¿Signo positivo o signo negativo? Vamos a ver. Con respecto a la dirección de la fuerza distribuida que va hacia abajo, pues obviamente vamos a deformar de esta manera nuestra viga. ¿Sí? Bien, al momento de deformar de esta manera y sabiendo que el eje neutro está ubicado en esta región, tenemos que en la parte de arriba se va a comprimir el material. Por esa situación de que se va a comprimir, vamos a tener un esfuerzo negativo en la parte superior. Y en la parte inferior, con respecto al eje neutro, vamos a tener un esfuerzo de tensión. ¿Por qué? Porque aquí se está estirando el material en la parte de abajo. Cuando tenemos esta situación, entonces vamos a tener que la expresión va a tener un signo negativo. Si hubiéramos tenido la cuestión de que se va a deformar de esta manera la viga, hubiéramos utilizado una expresión con el signo positivo. Pero no es el caso. En este caso se está presentando esta deformación. Bien, vamos a borrar esta expresión. Bien, ya teniendo las expresiones que nos van a permitir posteriormente calcular los esfuerzos principales, pues vamos a seguir con el procedimiento. Bien, para poder encontrar este momento flexionante y esta fuerza cortante, lo que necesitamos pues es de entrada conocer las reacciones que están experimentando en estos puntos, en el punto A y en el punto B. Para eso necesitamos determinar la carga o cargas concentradas que se están generando a partir de esta fuerza distribuida. Vamos a encontrar las magnitudes de esas cargas o carga concentrada y la ubicación donde va a estar. Vamos a representar la geometría. Tenemos aquí esta geometría que está de esta manera.
Entonces tenemos esto, tenemos la representación de las fuerzas de esta manera. Bien, entonces está representada así la fuerza distribuida. En este caso tenemos 1400 libras pie y aquí tenemos 1000 libras pie. Entonces vamos a dividir, vamos a llevarlo a formas geométricas más sencillas esta fuerza distribuida. En este caso tenemos que si dividimos de esta manera, arriba tenemos un triángulo y en la parte de abajo tenemos un rectángulo. Vamos a ponerlas por separado en la parte de la derecha. Entonces vamos a tener una representación de esta manera y otra de esta manera, ¿sí? Está formada esta distribución de un triángulo y un rectángulo. Vamos a ponerle las longitudes. De aquí para acá son 14 pies. También el rectángulo va a tener la misma longitud, 14 pies. De altura, si sabemos que de aquí a acá son 1000 pies, o perdón, 1000 libras pies, ¿cuánto va a ser de este punto a este punto? Pues obviamente esta longitud va a ser de 400 libras sobre pie, ¿sí? Que es la diferencia, porque nuevamente de aquí a acá son 1000 libras sobre pie y obviamente de aquí a acá pues es la diferencia de 1400 menos 1000, que serían las 400 libras sobre pie que estamos representando en este punto. Bien, vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a poner aquí triángulo y aquí rectángulo. Bien, para cada una de las geometrías pues vamos a calcular su área y la ubicación del centroide con respecto a X. Bien, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. En este caso pues vamos a tener que es base 14 pies por la altura que es 400 libras sobre pie y todo esto entre 2. En este caso nos va a dar una magnitud de, voy a borrar un momento esta X para que quepan bien todos los datos. Nos va a dar una magnitud de 2800 libras. Vamos con el área del rectángulo, base por altura, que en este caso serían 14 pies por la altura, que serían 1000 libras sobre pie, y esto nos va a dar un resultado de 14.000 libras. Bien, ya tenemos entonces el área, que el área recordamos y representa la magnitud de la fuerza concentrada. Vamos ahora a determinar la ubicación donde van a quedar cada una de estas fuerzas distribuidas. Vamos a ponerlo como X o X testada, como se maneja en alguna bibliografía. Vamos a hacer primero la del rectángulo, que es la más sencilla. Con respecto a esta geometría, el centroide va a estar ubicado exactamente a la mitad. Con respecto al eje X, de aquí a acá, son 7 pies. Entonces, con respecto al eje X, la fuerza concentrada del rectángulo va a estar ubicada a 14 pies. Vamos con la del triángulo. El triángulo, como es una figura no simétrica, para calcular la ubicación de su centroide, nos basamos en lo siguiente. Tenemos cualquier figura geométrica. Con respecto al ángulo recto, la ubicación del centroide en dirección del eje Y va a estar indicada por Y igual a la altura sobre 3. Entonces,
Con respecto a la altura entre 3, vamos a tener la ubicación con respecto al centroide y con respecto al eje Y. Con base al eje X va a ser la base entre 3. Con estos dos datos podemos ubicar el centroide de un triángulo. Hay que tomar en cuenta que es con respecto a la posición del ángulo recto o de 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con algunos ejercicios que la fuerza distribuida va a estar presente o puede estar presente en esta dirección. Entonces los cálculos van a ser con respecto a este ángulo recto. Donde esté el ángulo recto, vamos a decir, pues de aquí a acá vamos a tomar Y, la altura sobre 3, y de aquí hacia acá vamos a tomar la posición de X, que va a ser base sobre 3. Entonces tengan cuidado con eso, depende mucho cómo esté direccionado nuestra fuerza distribuida. Cuando tengamos el caso de un triángulo, puede ser así o así. ¿Sí? En este caso vamos a tomar esta dirección y el centroide con respecto al eje X va a estar calculado por la expresión base sobre 3. Entonces el centroide va a ser base, que son 14, entre 3, y esto nos va a dar un resultado de 4.66 pies. Entonces a esta distancia se va a encontrar ubicado el centroide de un triángulo con respecto al eje X. Entonces aquí vamos a poner 4.66 pies. Bien, esta tabla nos permite determinar la posición y la magnitud de la fuerza concentrada. En este caso vamos a tener dos fuerzas concentradas porque tenemos dos geometrías que están formando a la fuerza distribuida que está siendo aplicada en esta viga. Bien, vamos a representar las fuerzas concentradas con base a estos cálculos que tenemos. Bien, vamos a representar la viga. Tenemos la viga. Sabemos que aquí en el soporte vamos a tener una reacción vertical que va a ser la reacción A y en este caso la reacción B. Tenemos en esa dirección las reacciones porque en este caso tenemos un soporte con ruedas, por lo tanto nada más limita el desplazamiento verticalmente. En este caso tenemos un soporte fijo que va a limitar los desplazamientos hacia abajo y los desplazamientos horizontales, pero como no tenemos fuerzas horizontales, por eso nada más representamos una sola reacción. Si tuviéramos una fuerza horizontal o una fuerza inclinada, al final la fuerza inclinada le aplicamos la descomposición vectorial y vamos a tener una componente en X. Esa componente en X nos hubiera provocado sí generar una reacción en este punto, pero como nada más tenemos fuerzas verticales, por eso la reacción o la única reacción presente en este soporte va a ser vertical y en oposición. Bien, por eso tenemos estas dos reacciones. Vamos a representar ahora las fuerzas concentradas con base a la tabla anterior. Vamos a tener la fuerza concentrada del triángulo a una distancia con respecto de este origen a 4.66. Recordamos que la longitud total de la viga es de 14 pies. Vamos a tener por aquí ubicada más o menos por aquí la fuerza concentrada a partir del triángulo, que va a ser de una magnitud de 2.800 libras. Y va a estar a una distancia de 4.66 pies. La otra fuerza distribuida la vamos a tener exactamente a la mitad, que va a estar aquí, que es la que corresponde, perdón, aquí le puse 14 en el paso anterior, pero es 7. Es 7. Ahí hagan esa corrección por favor. Aquí es 7 y lo habíamos comentado, aquí se me fue y puse 14, pero es 7. Bien, entonces esta fuerza distribuida del rectángulo va a estar exactamente a la mitad y con una magnitud de 14.000 libras. Y repetimos, va a estar ubicado exactamente a la mitad, que son a los 7 pies. Bien,
Ya teniendo entonces esta representación de las fuerzas concentradas a partir de la fuerza distribuida, ya podemos determinar las magnitudes de las reacciones. Como siempre lo hemos hecho, primero calculamos a partir de una sumatoria de momentos. Vamos a hacerla con respecto al punto A. Está el sistema en equilibrio debido a la carga estática, por eso lo igualamos con 0. Vamos a ver cómo se comportan estas fuerzas que tenemos aquí representadas con respecto al punto A. Vamos primero con la de 2800. Tenemos nuestro punto de referencia donde vamos a calcular el momento y una fuerza que se aplica hacia abajo. Se tiene este desplazamiento, que es un momento en sentido horario. Por lo tanto, vamos a tener un momento negativo debido a esta fuerza y este punto. Vamos con la siguiente fuerza. Tenemos la fuerza de 14.000 con respecto al punto A. También vamos a generar este desplazamiento, que es nuevamente un momento en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, nuevamente un momento negativo. Y tenemos esta reacción que va en dirección hacia arriba con respecto al eje y con respecto a este punto, pues va a generar este desplazamiento, un sentido antihorario, que por convención va a tener un signo positivo. Bien, entonces recordamos fuerza por distancia con respecto al punto A y vamos a hacer el cálculo. Tenemos esta fuerza de 2800 que va a tener un signo negativo, menos 2800 libras por la distancia con respecto al punto A, que en este caso es de 4.66 pies. Bien, ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente fuerza. Tiene un signo negativo, son 14.000 libras y se encuentra a una distancia de 7 pies con respecto al punto A. Y tenemos la última fuerza, que es con un momento positivo. Representamos ahí el signo positivo, es la fuerza RB, y a una distancia de 14 pies, y como el sistema está en equilibrio lo igualamos con 0. Bien, aquí está toda la expresión, la sumatoria de los momentos de las fuerzas que generan un momento con respecto al punto A igual a 0. Bien, vamos entonces a calcular esta magnitud. Bien, ya haciendo el desarrollo de esta expresión vamos a obtener los siguientes resultados. Bien, en este caso vamos a obtener que a partir de esta operación nos va a dar un resultado de menos 111.048 libras pie más RB por 14 pies igual a 0. Obviamente vamos a despejar, nos va a quedar RB igual a menos 111.048 libras pie entre 14 pies. Se van pies con pies y esto, perdón, aquí es positivo. Está negativo, lo pasamos para el otro lado y pasa con signo positivo. Bien, entonces nos va a dar un resultado de RB igual a 7.932 libras. RB. Listo. Vamos a ponerlo bien para que no haya confusión posteriormente. RB igual a 7.932. Bien, vamos a determinar la otra reacción a partir de una sumatoria de fuerzas en Y. Igual lo igualamos con 0 porque está el sistema estático. Tenemos esta fuerza que es RA, va hacia arriba, es positiva. Tenemos 2.800 que va hacia abajo. Tenemos 14.000 que va hacia abajo. Y tenemos RB que va hacia arriba, igual a 0. Vamos a sustituir RB. Tenemos RA menos 2.800 libras menos 14.000 libras más RB que obtuvimos anteriormente, que es de 7.932 libras igual a 0. Igual a 0. Bien, resolviendo esta operación vamos a obtener el siguiente resultado. Menos
8.868 libras igual a 0. Por lo tanto, RA va a tener una magnitud de 8.868 libras. Ya tenemos las dos reacciones correspondientes a cada uno de los soportes. Bien, en un siguiente video vamos a explicar cómo a partir de estas reacciones vamos a determinar tanto el momento flexionante como la fuerza cortante.